está mejor acá. ¿Ya empezamos? Bien, muy buenos días mis amados hermanos. Una vez más, muchas gracias damos a nuestro Dios porque nos permite nuevamente estar en este día reunidos alrededor de su palabra para aprender de ella, la cual es muy importante para nuestras vidas porque ella, o sea, las Escrituras, nos instruye, nos corrige, nos redarguye y nos lleva al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a estar estudiando la pregunta 84 del Catecismo de Heidelberg. El domingo anterior estábamos viendo una pregunta que es la 83. Ahí están en las diapositivas. Sí, está en la primera diapositiva, la pregunta 83, que estábamos estudiando, y la pregunta dice: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Un hermano que pueda leer la respuesta a esta pregunta, que es la que nosotros estudiamos el día domingo anterior. La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Que lo vimos ahora 8 días. ¿Qué son? La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica. Perfecto, muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, amados hermanos, vamos a estar en el día de hoy desarrollando la pregunta 84 del Catecismo de Heidelberg, la cual ahí en la diapositiva vamos a estarla viendo. Y la pregunta dice, teniendo en cuenta, hermanos, con la pregunta anterior, entonces ya ustedes saben qué son las llaves del reino de los cielos. Entonces ahora dice la pregunta 84 del Catecismo de Heidelberg: ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Evangelio? Entonces, un hermano fuerte que pueda leer. Yo posteriormente voy a volverla a repetir la respuesta para que quede ahí en la grabación. Entonces, un hermano que pueda leer la respuesta de esta pregunta. Cuando, según el mandamiento de Cristo, públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular, que a todos los pecadores les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, todas las veces que abrazaren con verdadera fe promesa del Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveraren en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Muy bien. Voy a leer la respuesta. Entonces dice: ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Evangelio? Entonces, en el día de hoy vamos a estar haciendo énfasis de la predicación del Evangelio. Entonces, la respuesta nos da el Catecismo, que dice: cuando, según el mandamiento de Cristo, públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular, que todos los pecados les son perdonados por Dios, por los méritos de Cristo, todas las veces que abrazaren con verdadera fe la promesa del Evangelio. Y continúa: al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveraren en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar desarrollando esta pregunta. Entonces, vimos que es como bastante la respuesta que nos va indicando de esta pregunta 84. Entonces, en las diapositivas vamos a ver un versículo que nos está dando en cómo
como de el desarrollo y que se toma para enfatizar a lo que se refiere esta pregunta, que es Mateo 16, 19. Entonces, un hermano que por favor fuertemente pueda leer el versículo. Ahí lo ven en la pantalla, ¿sí? De Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Entonces el versículo nos está indicando que en este momento, ya nosotros vimos este texto de la clase anterior, en donde el Señor Jesucristo y tiene esta conversación con Pedro. Y el Señor Jesucristo le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso lo dice en Mateo 16, 19. Así que nuestro énfasis en el día de hoy es que la predicación del Evangelio, de qué manera puede abrir y cerrar el reino de los cielos. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la diapositiva. Entonces van a ver, primero, que tenemos que recordar algo muy importante. Recordemos, hermanos, y es que todos están destituidos y desvinculados del reino de Dios. ¿Eso es claro? ¿Por qué razón tenemos que recordar estas cosas? Porque cuando vemos en Génesis, que ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, ¿qué es lo que sucede? Hay una parte muy importante, un evento importante, que es posterior a la creación, que vimos ahora 8 días, y que continuaba con ¿cuál otro evento? La caída. Perfecto. Esto es importante tener en cuenta y recordar en el día de hoy, que todos están destituidos o desvinculados. No sé cómo va en la diapositiva. ¿Sí? Están desvinculados del reino de Dios, porque eso en Romanos 3:23 lo indica, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, ya entrando en desarrollo de esta pregunta, es muy importante, y ya teniendo nosotros la idea, si ya todos están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces aquí vamos a ver el efecto, el poder que tiene la predicación del Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Así que vemos ahí en las diapositivas que la predicación del Evangelio, hay algo importante que enfatiza y que hoy vamos a ver, y es que revela. ¿Qué es lo que revela? El ser de Dios. ¿El qué? El ser de Dios. El ser de Dios. O sea, la predicación o la palabra misma de Dios revela quién es Él, quién es Dios. Esto es muy importante saber, porque la predicación del Evangelio no tiene que ver con nosotros, es decir, no la estamos usando o no la abrimos con fines de beneficios de esta tierra. Es decir, que muchas veces caemos en esas cosas en donde yo quiero que mi economía mejore, y alguien le dice, pues las Escrituras enseñan cómo su economía mejora, aunque las Escrituras hacen esos énfasis importantes de parte de una buena economía para la gloria de Dios. Pero a veces lo usamos como beneficios propios, como para que nos vaya bien, como para que tengamos prosperidad, y buscamos las Escrituras como si fuera un libro que nos indicara o nos diera unos tips para una economía exitosa. La palabra de Dios tiene un énfasis de que Dios es el que creó todas las cosas
Por lo tanto, si todas las cosas son de Dios, las riquezas son de Dios. ¿Para qué son las riquezas? Tomando la idea de lo que le estábamos indicando en este momento. Entonces, Dios es el que se revela. Yo soy. Las Escrituras hablan de quién es Dios. Yo soy el Creador. ¿Qué más puedo encontrar en las Escrituras, hermanos? Cuando dice yo soy. Yo soy el que soy. ¿Sí? Yo ¿Qué? soy el pan de vida. El pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Qué más es? Jireh. El camino. El camino. ¿Qué va a decir? Proveedor. El proveedor. Él es la verdad, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es nuestro salvador. Entonces, todas estas cosas las podemos nosotros ver en la palabra de Dios porque han sido reveladas. Dios se ha revelado a través de su palabra. ¿Qué más revela la palabra de Dios o se revela en la predicación del Evangelio? ¿Qué más? Cristo. La obra de Dios. Muy bien. Sí, Señor. Ahí estamos también. ¿Qué más revela la obra de Dios? ¿Qué más revela? Y las llaves, las más llaves. ¿Qué, en la diapositiva sigamos? Hacer de Dios. A Cristo y su obra. Exactamente. A Cristo y su obra. Esto es muy importante. Porque esto es tan indispensable para nosotros como iglesia, hermanos, entender que cuando la predicación del Evangelio, que son llaves del reino, o sea, que abre el reino de los cielos, pero también la cierra, tenemos que tener esto muy en claro. Y es que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero como Dios es tan misericordioso, Él se ha dado a conocer a un pueblo. Y Él se ha dado a conocer quién es Él y su obra. Y ha dado a conocer también a quién. A Cristo y su obra. Hermanos, recordemos que durante todos estos domingos hemos visto los sacramentos. ¿Qué cuáles son? ¿Cuáles son los sacramentos, hermanos? Santa Cena. Muy bien. ¿Y en el Antiguo Testamento? La circuncisión. La Pascua. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los de comunión? ¿Y cuáles son los de pertenencia? Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los de pertenencia en el Antiguo Testamento? La circuncisión. ¿Y en el Nuevo Testamento? El bautismo. El de comunión. La Pascua y en el Nuevo Testamento la cena. Y la cena en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque esto es lo que nosotros encontramos en las Escrituras y en la predicación del Evangelio. Es a Cristo y su obra. Y cuando vimos nosotros los elementos y cuando estábamos estudiando los sacramentos, pues nosotros aprendimos que son símbolos. ¿Qué más son? Sellos, signos y señales que apuntan ¿a qué? A Cristo y su obra. Muy bien, hermanos, entonces estamos nosotros aquí aprendiendo que tan importante tener claro que la predicación del Evangelio tiene el poder de abrir y de cerrar el reino de los cielos. ¿Se abre para quién? Para los escogidos. Muy bien, para los que Dios escogió. ¿Y se cierra para quiénes? A los que rechazan. A los que rechazan a Cristo. Muy bien, eso es importante. Siguiente diapositiva. Hay algo muy importante aquí, hermanos, y es que la predicación del Evangelio o el Evangelio es tan importante para nosotros que hay dos conceptos que hoy quiero que aprendamos. En la diapositiva, ¿qué podemos ver ahí? Ahí hay dos columnas, ¿cierto? ¿Qué dice en el primer título o en la primera columna? ¿Qué dice, hermanos? Si Dios regenera.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si la predicación del Evangelio, que es la palabra de Dios, es Dios mismo revelándose, llega a los oídos de las personas? Pero, ¿qué sucede, hermanos, cuando llega al corazón del hombre? O sea, ahí hay un ítem muy importante. Si Dios regenera, ¿qué pasa en el corazón del hombre? Es fértil, ¿cierto? Si Dios regenera a esta persona, porque esto es muy importante para que el poder del Evangelio tenga un efecto tan impresionante y tan contundente y tan eficaz para aquel que oye la palabra de Dios o la predicación. Entonces, si Dios regenera, ¿qué sucede, hermanos? El corazón del hombre es fértil. Que el corazón del hombre es fértil. Esto es importante. ¿Por qué? Porque va a ser sembrada, ¿qué? La semilla, ¿cierto? Ahí hay segundo ítem. Si Dios regenera, el corazón del hombre es fértil. Por lo tanto, la palabra de Dios, al ser sembrada, cuando la persona escucha la palabra de Dios, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué efecto aquí acontece? Que germina. Que la semilla, que es la palabra de Dios, germina. ¿Y qué más sucede, hermanos? Sí, producirá fruto. ¿A cuánto? A 100 por 1. Sí, al 60 por 1 y al 30 por 1. Esto es muy importante, hermanos, tener claro. Presten atención aquí, hermanos. Si nosotros no hubiésemos sido regenerados por Dios mismo, la predicación del Evangelio no quedará en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, en el día de hoy estamos aquí en la iglesia y es por eso la razón de nuestra adoración a nuestro Dios, porque la obra es de Dios, es decir, es Dios quien nos regeneró. Porque Dios, ¿qué hizo? ¿Nos eligió desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Muy bien. Nos llama. ¿Y cómo nos llama? Eficazmente. Pero ¿qué sucede? Que Dios nos regenera. Porque esto, hermanos, si esto no es posible, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si Dios nos regenera el corazón del hombre? ¿Sí? El corazón del hombre seguirá siendo ¿de qué? De piedra. De piedra. O sea, no ¿Qué ve, es? no escucha, no entiende. Y no entiende, exacto. ¿Y qué sucede con la palabra que en ese momento él está escuchando? No germinará. No va a germinar. ¿Y qué sucederá si no germina? Que- Podrá ser los frutos dignos de los demás. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí hay un propósito tan importante. La iglesia del Señor es regenerada con el fin de que la palabra de Dios, la cual es depositada en la iglesia, en el corazón de cada uno de los miembros, pues ésta produzca fruto. Pero cuando el corazón del hombre no es regenerado, hermanos, pueden ustedes escuchar, o puede esta persona escuchar el Evangelio, puede escuchar la palabra de Dios, puede ser disciplinado por la palabra de Dios y puede ser amonestado cuantas veces sea, pero si el corazón de esta persona no es regenerada, la palabra de Dios no va a germinar y por lo tanto tampoco va a producir fruto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Porque estamos viendo, hermanos, el tema de la predicación del Evangelio, que es poderosa, como lo dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Y ese poder de Dios, pues hace que abra las puertas, o se abra el reino para los que Dios escogió, pero que se cierre para quienes también. Para los Hipócritas que rechazan la palabra de Dios. Para los incrédulos, para los que rechazan a Cristo. Hermanos,
¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún aporte, alguna duda? Pues yo tengo una pregunta, digamos, sobre, digamos, a ojos humanos, entonces no podríamos decir si alguien es hijo de Dios, ¿no? O sea, digamos, lo pregunto porque tal vez en el momento la semilla puede que no germine. Sí. Pero más adelante se ven los frutos o algo así. Es muy interesante la pregunta, ¿cierto? Digamos que en este momento veamos personas que se les ha predicado, se les ha amonestado, se les ha disciplinado, y la disciplina no tiene que ver con azote o con castigo meramente, sino con un ejercicio de práctica, de instrucciones por la palabra de Dios, pero no arranca, no hace, y no podemos deducir que este no sea cristiano, o que este no sea salvo, o que este no sea de Dios. No lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque es de Dios, es la obra de Dios. La puede posteriormente, o ya es, pero está aún. Exacto. Sí, mi pastor. La Biblia dice que el Espíritu Santo confirma personalmente a cada individuo si es un hijo de Dios. Y esa confirmación es una evidencia de lo que está sucediendo en su interior. ¿Cómo sabemos qué es lo que está sucediendo en nosotros? Es el carácter del Cristo el que está siendo formado. Fíjense que no tiene que ver con conocimiento. Usted puede ser un gran teólogo, puede tener los conceptos claros, puede ser una lumbrera, escribir libros, pero si su carácter no está conforme al fruto del Espíritu Santo, lo que dice Gálatas, dice, ¿cuáles son los aspectos del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esos 9 aspectos es un solo fruto. Pero, eso no se puede imitar. Tú puedes ver un hombre muy piadoso, tranquilo, un orador excelente, muy buena teología, y hay cosas que lo hacen explotar y hacen develar quién es. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. El hombre que está en Cristo, mientras que esté en esta vida, estará luchando siempre en despojarse del viejo hombre. Eso no significa que no crezca. Por eso usted con los años tiene que crecer en la fe. Y crecer en la fe es crecer en los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Pero el único que está convencido de esa obra es uno mismo. Yo no puedo decir, acá tengo un amigo y querido pastor y jefe mío, que es el pastor Esaú, pero yo lo veo con mis ojos humanos, como tú dices, pero no puedo garantizar que sea un hijo de Dios. Pero yo sí puedo saber si soy un hijo de Dios o no. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha planeado así. La Biblia dice que nosotros dejemos que toda la parcela esté echando el trigo y la cizaña. Él es el segador. Porque a veces el que nosotros parecemos que es, no es. Ese no es. Porque el fruto lo identifica solo Dios, el segador. Cuando uno va al campo de trigo y está el trigo y la cizaña, ambos se parecen. Pero solo el que cosecha y revisa el fruto sabe. ¿Cuál es el fruto? La obra del Espíritu Santo. Y eso me parece muy interesante. Colosenses lo trata más como el obrar de Dios. No lo pone en la perspectiva de la metáfora del fruto, pero nosotros sabemos correctamente que Dios es el que está dando ese fruto, porque es lo único que no se puede falsificar. Yo no puedo falsificar el amor por el prójimo, porque es un amor desinteresado. No puedo falsificar el gozo en medio del sufrimiento, de la angustia. O sea, me están matando, como usted me decía, me están clavando el hacha y estoy diciendo, Señor, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede socorrer, ¿sí? O me está dejando mi esposa, o me ha sido infiel, y el único que me consuela es el Espíritu Santo en medio del gozo de saber que soy un hijo de Dios y que he estado haciendo lo correcto. La paz
que todo está en control, el mundo se está acabando. Y uno dice, ¿por qué voy a tener hijos? No porque la sociedad esté corrompida o mala, eso no es un indicador. No, porque Dios me mandó a tener hijos. Y yo tengo paz y puedo hacer la obra de Dios. ¿Por qué me voy a evangelizar por lo mismo? Tengo plata, no tengo plata, pero tengo paz. Paciencia, bondad, benignidad, son cosas que no se pueden falsificar. Gracias, mi pastor. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe tener claro esto que es importante que acaba de explicarnos nuestro pastor. Nosotros somos los que estamos convencidos si somos del reino de Dios o no, porque es que el Espíritu Santo es el que confirma eso en cada uno de nosotros. Entonces ya es muy complejo entrar a decir, ¿será que fulano de tal o mi hermano, el que está a mi lado, será salvo? O mi pareja o mi hijo, porque ya eso es correspondiente a nuestro Dios. Él es el que lo sabe. ¿Cuál es el deber? Seguir predicando la palabra de Dios, porque esa es nuestra confianza, que es el poder de Dios, es su revelación la que puede hacer que mi pareja o mis hijos o mi hermano sea o cambie o sea o dé frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, la pregunta que nosotros estamos hoy es ¿de qué manera abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del evangelio? Hemos entendido que es tan poderosa, tan eficaz para hacer que los que Dios amó, aun cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, estos por la predicación del evangelio, por el poder de su palabra, pues lleguen a la fe y sean regenerados por Dios, y que la palabra que va siendo sembrada en cada uno de estos corazones germine y dé frutos. Mas, sin embargo, la misma palabra que es poderosa para regenerar el corazón del hombre, pues al contrario que todos los infieles hipócritas y que rechazan el obedecer a Dios, el creer en Cristo, el aceptar que la única obra que puede lavar nuestros pecados es la que Cristo hizo, y todos estos que rechazan, pues la misma palabra de Dios les está anunciando públicamente y particularmente de que si no se convierten de sus pecados y que perseveran en su maldad, pues lo único que les espera es la condenación eterna o la ira de Dios eterna. Esto no es desconocido para estas personas. Así que, hermanos, estamos aquí es porque la misericordia de Dios es muy grande con nosotros. Es el amor de Dios que ha sido manifestado en su palabra, en su revelación. Tan poderosa es que somos capaces de amarnos unos, o sea, amar a mi pastor amarme, siendo tan distintos, tan diferentes y tan difíciles. Pero la palabra de Dios es capaz, tan poderosa, de hacer esa obra. No solamente con mi pastor, con algunos de mis hermanos. ¿Entienden la explicación? Sí. Pero ese poder que tiene el evangelio, la predicación del evangelio, el poder que tiene de poder transformarnos a nosotros y hacer que nosotros produzca los frutos, que el fruto del Espíritu Santo solamente es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, la cual ha sido revelada en su palabra. En este momento, entonces, en la siguiente diapositiva, hermanos, ¿en dónde es que vamos? Indícame. En la última, muy bien. ¿Qué dice? Hay un texto de Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, un hermano que por favor lo pueda leer fuertemente. Ahí está, ¿sí? Sí. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Remitidos, ¿sí? Sí. Y a quienes se les si es que no veo. Retuviereis. Retuviereis, les son retenidos. Les retuviereis, les son retenidos. Muy bien, entonces, el texto dice, Juan 20, del versículo 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, recuerden que aquí, hermanos, en el versículo anterior, en donde tiene la conversación con Pedro, el Señor Jesucristo estaba en eso entonces para ser entregado y ser muerto y crucificado. Aquí cuando ya está hablando, en este momento con sus discípulos, es después de la resurrección, después de que Él resucita y se presenta en medio de ellos y les dice Jesús, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Aquí hay algo muy importante porque ya vamos a ver que la predicación del Evangelio es la comisión de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Entonces, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, es importante tener en cuenta esto. La predicación del Evangelio tiene tanto poder, tanto efecto y hace cambios tan importantes en el corazón del hombre que solamente si no es por el Espíritu Santo, esto no es posible. Es decir, el hombre no puede que la semilla que está en el corazón, esta germine y dé frutos si el Espíritu Santo no está en esta persona. Hermanos, así que a quienes remitiereis los pecados o perdonares los pecados, les son remitidos o les son perdonados. Y a quienes los retuvieres, les son retenidos. O aquí hay una situación muy importante. Este texto es distinto al texto en donde dice que nosotros debemos de perdonar nuestros pecados unos a otros, sin tener en cuenta. Aquí hay un ejercicio que ya hace de parte de la predicación del Evangelio, que la predicación del Evangelio denuncia el pecado y la iglesia, y dentro de la iglesia hay personas que Dios ha escogido para tal trabajo de la disciplina. Esto es lo que demanda el Señor Jesucristo. El trabajo de la predicación que está concatenado con la de la disciplina, que son ¿qué? La predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica, ¿qué son? Las llaves. Las llaves del reino. Muy bien, y estas al ser usadas, hermanos, aquí lo que vamos a ver es que por esto, por la predicación del Evangelio, es revelado el poder de Dios. Sí, lo están viendo ahí en las diapositivas. Solo una cosa, recordar que es una metáfora. Ajá. ¿Sí? Porque uno piensa en una llave, en una puerta, pero voy a ingresar a algo y ese algo es el reino de Dios. Ajá. Y el reino de Dios no es religión, el reino de Dios es una vida. Por eso nosotros, cuando todos los que están dentro del reino de Dios hoy han sido convocados para adorar a través del Día del Señor, pero tenemos una vida, pero somos los que se nos han perdonado los pecados. La iglesia tiene esa capacidad de reconocer a aquellos que pueden confesar la obra de Cristo en nosotros, lo que decía Michael. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Pues porque Dios me está poniendo algo en mí que no se lo está poniendo a nadie más. Y yo quiero estar adentro. ¿Quién me abrió esa puerta? ¿Quién abrió eso? La predicación. Si tú le preguntas, Michael conoce el Evangelio desde niño, ha sido expuesto a la predicación siempre. Solo que él ha estado entrando y saliendo, esperamos que ahora sí entre y no salga. Muy bien. Entonces, hermanos, en este vemos el poder de Dios.
Pero la predicación del Evangelio también nos está revelando el acto soberano de Dios en la elección. Es decir, hermanos, si estamos aquí, es porque Dios nos eligió. Esto es algo muy importante. Y también entendemos por la predicación del Evangelio que Dios es juez justo y Él es quien juzga. Todas las veces que la predicación del Evangelio es anunciado y a nosotros nos es mostrado, también sabemos que Dios es juez justo. Y sabemos nosotros que cuando iniciamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Muy bien. Y por eso Dios juzga. Pero qué maravilloso es el Evangelio. Porque aún así, siendo Él Dios, Él justo, perdonó nuestros pecados, pero no hay ninguna impunidad, sino que sobre su Hijo, Jesucristo, cargó todo el peso, toda su ira, para que hoy podamos gozar de esta bendición de poder pertenecer al reino de los cielos. Así que, hermanos, que aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, dice el mismo Señor Jesucristo, ya son condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Alguna pregunta, algún aporte, hermanos? ¿Sí, mi pastor? Me quedé pensando en lo que el hermano preguntaba. ¿Puedo yo saber si alguien es o no es? No, porque nosotros no somos la llave. Ajá. La llave es la palabra y el reino. Y eso que explicaste de que la palabra germina solo si Dios hace su obra, nos ayuda a todos a vivir una vida en gratitud y humildad. En gratitud porque, como decía el pastor, yo sé que soy salvo porque su espíritu da testimonio a mi espíritu. Y de humildad, que no lo merezco, o sea, soy muy malo, debería estar en el infierno. Como dice allá en mi tierra, en un caldero con aceite a fuego hirviendo bajito para que me duela la eternidad. Y no, Dios me trajo al reino. Pero es importante saber que yo no decido quién es o quién no es, o cuándo sí o cuándo no, porque no somos las llaves. No, yo no soy la llave del reino, nosotros no somos la llave del reino, somos un instrumento. Sí, Señor. Entonces, eso es muy reconfortante, porque eso nos debe producir humildad, sencillez, una vida aterrizada, dependencia. Y eso ahuyenta el orgullo espiritual, que es muy común en las comunidades cristianas, donde nosotros somos los escogidos, los buenos, los que Dios nos amó. Malos, eso ayuda. Creo que ayuda eso muchísimo. a la vida cristiana. Gracias, pastor. Gracias por su clase. Gracias. Hermanos, ¿alguna otra pregunta, aporte, alguna duda? Con respecto a esta pregunta, hemos entendido el poder que tiene la predicación del Evangelio. Impresionante la obra que hace Dios por medio de la predicación. Hermanos, les animo a que prestemos atención a nuestra predicación que expone nuestro pastor cada domingo, entre semana, porque lo necesitamos. Hermano, es la necesidad que nosotros tenemos todo el tiempo. Y es que nuestro corazón siempre va a estar inclinado al pecado, a lo malo. Y siempre va a gustar hacer lo que a Dios no le agrada. Pero la palabra de Dios está ahora a nuestra disposición. Prestemos atención. Y no solamente eso, hermanos. Pongámoslas en práctica. Hay algo importante que hay que aclarar. La iglesia no salva. La iglesia no salva, porque el que salva es Cristo. Pero en la iglesia tenemos el poder de poder declarar, es un poder declarativo, no potestativo. Porque acá nosotros declaramos, por decir dentro de poco hay algunos hermanos que están haciendo su catequesis o curso de membresía,
van a declarar y van a decir, yo creo en Cristo. Y lo que nosotros hacemos acá son los que estamos declarando que somos de Cristo, porque tenemos que renunciar y apartarnos del mundo. Al apartarnos del mundo, nosotros, ¿qué es lo que estamos experimentando? Que estamos dentro del reino. ¿Sabe por qué? Porque acá nos gobiernan las leyes del reino. ¿A quién damos cuentas? Al rey. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Queridos hermanos, no somos agentes libres. ¿Saben? El único que se cree agente libre, ¿quién es? Satanás. Él pretende hacer como él quiere, andar como quiere, y todos sus demonios y todos sus súbditos o sus esclavos. Es algo importante, mis hermanos, que nosotros podamos hoy comprender. Las llaves del reino es la predicación, porque la predicación es el poder de Dios. ¿Saben qué significa esa palabra en griego, en Romanos 1? Dinamita. Es el dunamis de Dios. La palabra dunamis es dinamita, poder, porque ella entra por dentro y explosiona y me cambia todo. Y cuando yo veo que estoy siendo conformado a la manera de Dios, amando las cosas de Dios, es cuando yo sé que estoy dentro del reino de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar al pastor Esaú. ¿Es colombiano? ¿Cómo saben? Su acento. Muy bien. Mire, anda como extranjero, come como extranjero. No, cuando digo que como extranjero es porque él tiene unos gustos adquiridos. ¿Sí? No estoy diciendo si come mucho o poco, estoy diciendo que él come como extranjero. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que a uno le gustan. Ustedes saben, yo no soy colombiano, pero ustedes cuando vienen acá siempre comen casi comida peruana, colombo-peruana, porque hago con productos colombianos cosas peruanas. ¿A dónde voy? Como hijos de Dios, comemos, vestimos, hablamos, negociamos, nos casamos, luchamos contra el pecado a la manera de Dios. Pero si usted se viste como un mundano, habla como un mundano, decide como un mundano, ¿qué es? El cristiano viene y se goza en el reino de Dios. Cuando ustedes los invitamos a cantar, canten con el corazón, con alegría, oren con devoción, escuchen la prédica con atención. ¿Qué habla si usted lo puede hacer? Que el Espíritu mora en usted. El fariseo, ¿cómo dice ahí en la respuesta? El hipócrita. Sí, a todos los infieles e hipócritas. ¿Él qué hace? Él viene acá, está sentado, pero está pensando en otra cosa. O está leyendo un libro, o está haciendo otra cosa, porque es un hipócrita. Tiene una apariencia de que le interesan las cosas de Dios. Vengan, es que Dios es el que te da la vida. Es Dios el que te ha dado todo lo que tú tienes, tus dones y talentos. Y tenemos que renunciar a eso. Sí, verdad, perdóname si me pasó el tiempo. Amado Padre, gracias te damos por misericordia tan grande, Señor, también por tu piedad. Pero también, Señor, te agradecemos por enseñarnos a nosotros a ser valientes, porque tenemos un trabajo, una labor en tu reino. Y es que somos instrumentos en tus manos, porque eres tú, Señor, el que llama, tú eres el que regenera, tú eres el que da la fe, tú eres el que da el Santo Espíritu a nuestras vidas, para tener la capacidad, Señor, de seguir predicando. Y no solamente, Señor, sino que la iglesia tiene el poder de parte de ti, Señor, para la disciplina eclesiástica, la cual, Señor, para que los fieles, Señor, sean cada vez más fortalecidos en la fe. Pero aquellos que no son fieles, sino que son hipócritas, pues van entendiendo que lo que están acarreando para sus vidas es la condenación eterna. Te damos gracias, Señor, amado Dios, por este momento tan maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.